pues tenemos que hablar en primer lugar de qué cosa es Laravel. Y Laravel, pues es un framework, ¿no? Seguramente han escuchado ese término muy a menudo ya en estas épocas, que se utilizan mucho los frameworks. Y pues framework, tal como se traduce al español, es un marco de trabajo, ¿no? Un marco de trabajo que nos va a permitir facilitar el desarrollo, hacerlo más rápido y ya dotarnos de ciertas herramientas para que el desarrollo pues se haga de una manera más, digamos, organizada también, porque nos va a permitir estandarizar un poco las buenas prácticas de desarrollo también, ¿no? Eso es muy, muy bueno cuando se trabaja en equipos, ¿no? Y pues entre todos tenemos que establecer un lenguaje común de desarrollo, unas buenas prácticas, pues sería el framework que nos ordenara de esa manera, ¿no? Es de código abierto y es de los más populares, ¿no? Porque obviamente hay otros, hay Symfony, hay Cake, PHP también me parece, y hay otros más, ¿no? Pero Laravel pues se ha disparado y es el que más se aplica para desarrollo con PHP, ¿no? Bueno, con respecto a PHP, pues un lenguaje de código libre también. Fue uno de los primeros lenguajes de la web y bueno, ahorita pues todos los sitios o la gran mayoría de sitios está desarrollado en ese lenguaje, ¿no? Así es que es el rey indiscutible de la web, ¿no? Ahora, actualmente. Pues la sintaxis de Laravel es bastante sencilla, es comprensible, es fácil y pues te permite, como te mencioné, desarrollar proyectos de manera rápida y eficaz, ¿no? Bueno, acá un poco las características. Es un framework con una excelente sintaxis. Bueno, aquí mezcla como es PHP, pues mezcla la sintaxis de PHP. Con respecto a algunas herramientas, pues todo se maneja orientado a objetos también, el enfoque orientado a objetos. Su arquitectura es MVC, modelo vista controlador. Justamente tenemos de que está conformado pues por tres elementos importantes, donde combinamos las bases de datos que vienen a ser los modelos, pero no las bases de datos como tal, sino los ORM. No sé si han escuchado de ORM, que es un mapeador relacional de objetos, ¿no? Que te permite ya no manipular las bases de datos con el lenguaje SQL, sino manipularlos con código de desarrollo, con clases, ¿no? Con programación en clases. Desde ahí controlas un poco el flujo de la base de datos, como su inserción, su lectura, su update, su delete, ¿no? Desde ahí haces todas las operaciones, desde las clases, ¿no? Es decir, ya no tienes que aprenderte SQL, bueno, el lenguaje SQL, ¿no? Ya no tienes que aprenderte eso. Pero sí tienes que aprenderte, en cambio, en la sintaxis del ORM, y ese ORM pues se llama Eloquent, ¿ya? Pues los frameworks en general tienen sus respectivos ORM, ¿no? Sea el caso de Django, sea el caso de Flash en Python también, pues tienen de Java también, que se trabaja para web, también tienen su ORM, ¿no? Todos tienen su ORM y es como una capa, una capa que maneja pues la relación con los datos, ¿no? Y después tiene la parte de la vista, que es básicamente la forma como se ven las páginas, que sería el HTML, pero también tienes un motor de plantillas, ¿no? En este caso se habla de Blade, ¿sí? De Blade, que te va a permitir agregar nuevas sintaxis y un poco evitarte ese código espagueti o ese desorden que te generaría si incrustaras código PHP. Para los que ya han programado PHP saben que a cada sentencia de PHP pues tienes que insertar las etiquetas, ¿no? Que es el menor con el signo de interrogación, de apertura y de cierre también, ¿no? Entonces vas incrustando puro PHP en HTML y se vuelve un caos, ¿no? Entonces, con Blade, pues te ordenas un poquito. Y la parte de los controladores, que es la manera como Laravel, pues, se comunica con los demás elementos, que en este caso son los modelos de la vista, ¿no? El controlador viene a ser como el orquestador, como el punto de partida, mediante las rutas que uno accede, ¿no? Uno cuando ingresa a una página web, pues no accede a una ruta, www.google.com/ y tal, ¿no es cierto? Pues cada ruta que nosotros pongamos o que queramos acceder nos lleva a una vista, ¿no es cierto? Entonces el controlador nos va a dirigir a una vista y esa vista, pues, o en principio el controlador recibirá una petición, ¿no?
Si es que es una página estática, si es una página que hay que consultar una base de datos, pues tendrá que conectarse al modelo y se comunicará también con la vista y devolverá en la vista pues lo que haya pedido el usuario, ¿no? Entonces, entre estos tres, de alguna manera se relacionan para poder devolver la consulta que el usuario ha hecho por medio del navegador, ¿no? Entonces, ya vamos a detallar un poquito esto sí lo vamos a tener que explicar, obviamente, más a detalle, y pues son partes que se relacionan entre sí, y es una arquitectura más común de los frameworks, ¿no? Muchos de los frameworks que existen en la web, pues utilizan esto, ¿no? Es capaz de ejecutar tareas en segundo plano con la intención de mejorar el rendimiento, pues también lo hace. Puedes integrar Laravel con otras plataformas, eso es lo bueno también de este framework, ¿no? Entonces no es aislado. Y a la vez puedes adicionarle algunas extensiones también para poder trabajar con Laravel, ¿no? Pero bueno, de esas extensiones y de esas terceras plataformas, pues no vamos a hablar, pero es bueno que lo mencione para que sepas que Laravel pues crece y se relaciona con muchos otros entornos, ¿no? Acá pues se puede ver que Laravel pues está distribuido en tres partes: vista, modelo, controlador. Y pues aquí, en primer lugar, pues están los puntos un poco que vamos a tratar en algunos casos, ¿no? Seguramente no todos, pero en algunas partes, sí. Pues tenemos la vista, el controlador, que es por donde empieza toda la petición. Cuando tú empiezas a pedir alguna página en especial de algún sitio web, pues se generan unas rutas, ¿no? La ruta que tú ves en la barra de direcciones. Y esa ruta, pues, se va de alguna manera a asignar a un controlador. O sea, la ruta que tú has ingresado ahí se le asigna. Es como si fuera una tarea. Tú, controlador, encárgate de procesar esta ruta, ¿no? Entonces, lo primero que se utilice, lo primero que se empieza a aprender sobre el Laravel, pues es un poco los enrutadores, ¿no? O los manejos de los controladores. Las rutas que nosotros ingresemos van a dirigirse a un controlador. El controlador va a ser quien reciba la petición de esa ruta y el controlador pues verá si esa ruta que ha pedido viene con pedido de datos también o viene solamente con puro HTML nada más, ¿no? HTML estático. Entonces, dependiendo de si viene con datos y con HTML, la petición pues irá al modelo e irá también a la vista y pues juntará todo y lo mostrará nuevamente en la vista para que se vea en la página web como resultado del usuario, ¿no? Entonces, el enrutamiento es uno de los mecanismos encargados y quizás el punto de partida del Laravel para que puedas manejar el flujo de peticiones y de respuestas también, ¿no? Hacia el cliente, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a empezar. Luego hablaremos un poco de las vistas, ¿ya? Aquí no vamos a ver middleware, solamente vamos a ver enrutamiento con controladores, ¿ya? Luego pasaremos a hablar un poco de las vistas, y pues las vistas son ya el HTML puro, ¿no? El HTML, pero también se le puede incrustar lógica de PHP, obviamente, pero ya no utilizas PHP como tal, sino utilizas Blade. Blade es como una nueva tecnología que maneja su propia sintaxis, ¿ya? Y que también te genera HTML, o sea, se combina con HTML de tal manera de que las variables que tú puedas enviar desde el modelo o desde la vista, pues se puedan leer con Blade, Blade las interpreta y los traduce a su respectivo HTML, ¿no? Y después vamos a ver los modelos, y los modelos tienen que ver con las bases de datos, y la base de datos que vamos a usar, pues es el MySQL, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos que ver muchos puntos, la verdad. Vamos a hablar un poco de migraciones. Vamos a hablar de Eloquent, ¿sí? En principio de esos dos. Podremos mencionar, me parece, los seeders y los factores. Pues, como te decía, ya no vas a irte a tu administrador de base de datos, sino vas a hacer consultas desde ahí directamente, en inserciones desde ahí. Los datos se van a insertar por medio de Eloquent. Eloquent es el ORM y es programación, ¿no es cierto? Es programación que manipula la base de datos. O sea, manipulas a la base de datos con programación orientada a objetos, ¿sí?
Entonces, por cada tablita que tú tengas en tu base de datos, vas a tener que crear una clase en Laravel, ¿no? Y esa clase, pues, es un modelo, ¿no? Y pues ahí vas a poder hacer las operaciones tradicionales en una base de datos, solamente creando objetos de ese modelo y empezando a aplicarle las distintas sentencias que tiene Eloquent, ¿sí? Que pues cada una será, por ejemplo, para insertar, para actualizar, para eliminar y para demás, ¿no? Y además tiene filtros, ya que si no se va a aplicar SQL, pues ¿qué se va a aplicar, no? Pues este nuevo sistema de consultas, pues tiene todo lo necesario, ¿no? Tiene para hacer consultas, filtros, inserciones, actualizaciones y todo lo demás, ¿no? Eso es lo que hace el ORM, pero a partir de objetos de programación, ¿no? De clases, no directamente la base de datos. Bien, pero también necesitamos, pues en algunos casos, y de hecho siempre, casi siempre, trabajar con versiones en nuestra base de datos, ¿no? Versiones porque pues nuestra base de datos en algún momento va cambiando, vamos modificando, vamos actualizando, y eso pues se llama migraciones, ¿sí? Las migraciones también contienen un poco el esquema de tu base de datos, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a hacer la manipulación desde acá, desde Laravel, la creación de las tablas no la vas a hacer directamente en tu administrador de base de datos, la vas a hacer desde aquí, desde Laravel. Laravel te va a crear toda la estructura de tu base de datos, a excepción de la base de datos en sí. O sea, la base de datos se crea directamente en el administrador de base de datos, pero las tablas y las demás modificaciones, inserciones y todo lo demás, ya se va a hacer desde Laravel, ¿no? Entonces, eso lo hacen las migraciones, ¿no? Las migraciones son código, ¿cierto? Es un archivo en PHP que te define cómo va a estar estructurado, qué campos va a tener tu base de datos y además qué características va a tener, qué tamaño, cuál va a ser la clave primaria, y además te agrega campos adicionales de control, ¿no? Como los campos de fecha de cuándo fue creado y cuándo fue última actualización. Pero esto no es un solo archivo, no es un único archivo, porque tú puedes crear otros archivos adicionales y cada vez puedes retroceder en el tiempo también, como hacer un rollback, ¿no? Es decir, aplicar una estructura en principio, luego como quieres modificar esa estructura, pues volver a aplicar otra corrida de migraciones y pues vas jugando un poco con eso, ¿no? Pero tienes que tener cuidado con la pérdida de los datos o con alguna manipulación no deseada, ¿no? Luego tiene los seeders, que son para poblar la base de datos, ¿no? Son alimentadores. Pues a veces ya tenemos un desarrollo, pues no queremos llenar la base de datos manualmente, ¿no? Sino que queremos podemos generarlo en Laravel, podemos generar la base de datos, o perdón, los datos, podemos generarlos con estas clases, ¿no? Entonces, vamos a generar data aleatoria, vamos a generar data en otro idioma, obviamente, y se va a poder insertar, ¿no? Entonces, es como una clase que genera textos, ¿no? Y en conjunto con las factorías, pues van a poder hacer ese llenado, ¿no? Entonces, estos dos, pues son importantes para poder llenar tu base de datos con datos aleatorios y de pruebas, ya que, pues, es muy tedioso estar llenándolo manualmente, ¿no? Después tienes el Query Builder, que es la consulta directamente que se hace de manipulación con la data, y tiene la paginación que, pues, cuando la data es demasiada, te empieza a recortar la vista de los datos, pues cada 50 datos, cada 10 datos. Establece paginación de los datos, ¿no? Ver 10 de 100, ver 20 de 100, ¿no? Te establece una paginación. Bien, entonces esa sería la vista global del Laravel. Y pues vamos ahora sí a ver cómo instalamos Laravel, ¿no?